Hola City Friends y bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten. Si no estás suscrito, suscríbete. Es gratis, activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Aunque sea, considera suscribirte. Tendrás acceso a todas estas recetas deliciosas. Para la receta que les traigo hoy es un bizcocho de calabaza. Una receta de temporada. Delicioso, súper suavecito y con un sabor espectacular. Espero que les guste porque está buenísimo y dura súper suavecito todos los días. Los van a adorar. Si tienes la oportunidad de hacer la receta, te la recomiendo. Esta receta es con mix casero, con mezcla casera. Así que es súper fácil. Espero que les guste. Un beso gigante. Y ahora sí, comenzamos. Necesitaremos 125 gramos de almendras molidas, alrededor de 9 cucharadas. 100 gramos de harina de arroz, alrededor de 5 cucharadas. Y 15 gramos de polvo de hornear. 1 cucharada. Por aquí arriba te está saliendo un vídeo a otra receta súper deliciosa. Es un bizcocho de 3 ingredientes. Clica sobre la tarjeta y te lleva directamente. Mezclamos todo muy bien y vamos a agregar una pizca de sal. 1 cucharadita de canela. 1/4 de cucharadita de nuez moscada y 1/4 de cucharadita de clavos molidos, o un poquito menos de clavos molidos si no te gusta el sabor tan fuerte. Mezclamos muy bien. Y ya está lista nuestra mezcla para nuestra tarta de secos. Como ves, estaba pesando todo en una balanza. Agregamos 2 huevos medianos, los cuales vamos a batir muy bien hasta blanquear con el azúcar. Bueno, no blanquear mucho porque el azúcar es morena, pero hasta que espumen y queden como más bien cremosos los huevos. Ya lo verás en la imagen. Cuando estemos en este punto del batido, vamos agregando poco a poco 100 gramos de azúcar morena o edulcorante de preferencia, el que quieras. Te dejo opciones en la caja de información junto con la receta, pero tú puedes elegir. Batimos muy bien. Mira, esto es lo que te decía de la crema, que queda así súper cremoso. Miren, así. Agregamos poco a poco 110 mililitros de aceite vegetal, también el que prefieras. Yo en este caso utilizo el de girasol. Una vez batidos los huevos, vamos a proceder a agregar nuestros secos que hemos mezclado anteriormente. Lo vamos a pasar por un colador para tamizarlo y que quede todo mucho más fino. Recuerda que en la caja de información te dejo los sustitutos, pero cuando sustituimos algo es posible que cambie la textura del bizcocho. Si sustituimos los huevos, si sustituimos una harina, lo más probable es que cambie la textura, así que tenerlo en cuenta. Mezclamos primero con la batidora apagada para que no salte toda nuestra harina y luego encendemos la batidora a una velocidad media alta y batimos hasta integrar todo. Vamos agregando poco a poco la harina, así se integra mejor. Como verás, aquí nos recuerda la masa a una masa de galletas, pero no te preocupes, se volverá más líquida cuando le agreguemos el ingrediente principal, la crema de auyama o calabaza. 200 gramos de puré de calabaza o auyama,
Para hacer esta crema solamente tenemos que cocinar o cocer los pedazos de calabaza o llama en agua hasta que queden blanditos y luego hacemos como batimos en la licuadora batidora como si fuéramos a hacer una crema de auyama pero más espesa. Así. Mezclamos todo muy bien y esta es la textura que tiene que quedar o tiene que tener. Vamos a pintar un molde rectangular o el que tengamos con aceite. Pero bien, para que no se nos peguen. Y vamos a agregar nuestra masa. Yo lo estoy agregando aquí con una cuchara de sopa porque así puedo agregar la masa de forma más igualada y es más fácil para mí también. Con la ayuda de una lengua o paleta de cocina o una cuchara estiramos la masa para que quede lo más pareja posible. Para decorarla le estoy echando unas láminas de almendras que tenía en mi despensa, pero tú puedes echarle lo que quieras, como idea semillas de girasol o dejarlo tal cual. Horneamos 180 grados por 30-35 minutos aproximadamente, pero ojito, y así ha quedado de delicioso. Una vez se ha enfriado un poquito, procedemos a sacarla del molde. Yo me estoy ayudando aquí con una paleta de cocina de silicona. Vamos a proceder a picar un pedazo para que veas lo jugosa y esponjosa que está esta tarta. Y se mantiene así por lo menos los 3 días que duró en mi casa. La mantuve fuera en un contenedor de plástico y se mantuvo así de jugosa y esponjosa todo el tiempo. Espero que les haya gustado este delicioso y esponjoso bizcocho. Y hasta aquí esta receta. Espero que les haya gustado y bueno, si es así, dame un me gusta, suscríbete si no estás suscrito y activa la campana para que te lleguen las notificaciones o por lo menos considera suscribirte. Comenta, quiero saber tu opinión, quiero saber qué te ha parecido la receta, si le cambiarías algo. Ese intercambio de ideas es genial porque de allí sale la inspiración para nuevas recetas. Y comparte. Alguien puede estar necesitando esta información que está en este canal y si compartes puedes ayudarlo a encontrarla. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que estés bien. Un beso gigante.